A continuación, vamos a ver nuevamente el problema de diseño de experimentos de un solo factor de los métodos de ensamble, pero ahora lo vamos a checar con una herramienta que tiene Excel y van a ver qué rápido se puede resolver ahí. El problema ya lo tenemos resuelto, nada más voy a hacer una breve recordatorio de lo que se hizo. Tenemos la información, aquí va la sumatoria de cada una de las columnas o de las observaciones. El número de observaciones en cada uno de los 4 métodos. Y acá los totales, aquí sería la suma de este renglón, 16 la suma de este renglón. Aquí en este son los promedios, el 29 entre el 4 nos dio el 7.25 y hacia la derecha saca los promedios de cada una de las columnas. Este promedio corresponde a el valor de la sumatoria de todos los datos entre el total de datos. Se llama media global o hay quienes lo manejan como un promedio de promedios. Esta información es una desviación respecto a la media global y se obtuvo de la siguiente manera, nada más la media muestral, a la media muestral se le restó la media global y se fijó porque este valor debe ser constante. Al momento de moverlo hacia la derecha no debe cambiar, este valor no cambia. Un parámetro importante es fijarnos que este valor aquí nos esté dando 0. Este valor corresponde al cuadrado del 4, este al cuadrado del 8, etc. Elevamos al cuadrado este primer valor, lo movimos hacia la derecha para que agarrara todo el primer renglón y luego hacia abajo para que fuera el cuadrado de todos los valores originales. Finalmente, esta es la sumatoria de todos estos valores que están al cuadrado. Esa información nos sirve para estas fórmulas. Nos dice que este primer valor, que es la suma total de cuadrados, es la suma de todos los valores elevados al cuadrado, que es este. Y luego menos la sumatoria de todos los datos y luego ya al cuadrado, es el 156 al cuadrado. Y entre el número total de datos 16. En esta se sacó la sumatoria de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Puede ser cada uno entre 4 o como lo hicimos, ya al final le ponemos entre el 4 que corresponde a uno de los valores de n minúscula que es cada uno de estos 4. Finalmente el menos la sumatoria de los datos al cuadrado entre n, vean que se repite aquí y acá, se dice que es un factor de corrección y es este valor al cuadrado entre 16. La suma de cuadrados del error es la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamiento, este entre este, y nos dio el 29.5. Esta información la obtuvimos de la suma de cuadrados de tratamientos, que era este valor, dividido entre K, que era el número de, en este caso, métodos de ensamble que se hicieron, menos 1, y nos dio ese valor. La suma de cuadrados, la suma de medios del error es la suma de cuadrados de el error que lo tenemos aquí entre 16 menos 4 sería entre 12. Y finalmente el estadístico de prueba es la división de la suma de cuadrados de tratamientos menos la suma de cuadrados del error, 9.42. Aquí en esas tablitas nada más se hizo un vaciado de la información y quiero que lo comparemos con la manera directa de hacerlo en Excel. En este caso nos dio 9.42.
Vamos a irnos acá a la parte superior en el menú principal donde están los datos y habría que checar que tengan habilitado esta herramienta que se llama análisis de datos. En caso de no tenerlo, habría que ir a archivo, en la parte de mero abajo está opciones. Ya que aparezca esa, vamos a darle donde está complementos y habría que seleccionar herramientas para análisis. Le dan primero en ir y luego ya en aceptar. Bueno, como ya lo tengo, vamos a ponerle cancelar, pero ya que lo habiliten ustedes en datos y análisis de datos, le damos clic y hacemos lo siguiente. Buscamos la primera opción, que es análisis de varianza de un solo factor. Le dan a aceptar. La información que nos va a pedir aquí son los valores de los datos originales. Seleccionamos esos 16 valores. Vemos que aquí está en columnas. Alfa, que es el error permitido, 5%, y nos va a mostrar la información en una hoja nueva. Entonces quedamos en que la información, por ejemplo aquí el 9.42, y toda la información, la sumatoria, los promedios, todo ese rollo está prácticamente aquí contenida. Es esta misma información, 9.42. Entonces es una forma más rápida. ¿Qué ventajas tiene haberla hecho en Excel? Pues para que vean toda la metodología, todos los procedimientos que se tienen que hacer, porque de pronto nada más vemos la información y no sabemos ni qué onda. ¿Sí? Vean que aquí vienen los datos, la sumatoria, los promedios, los valores que vendrían siendo las medias de cada uno, cometidas por los tratamientos, cometidas por el error, la F, la probabilidad, todo prácticamente está aquí. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio que también viene en el libro Diseño de Experimentos de Gutiérrez Pulido, y está relacionado con 4 tipos de cuero que se van a utilizar en la fabricación de suelas para zapato, a las cuales se les va a someter a una superficie abrasiva. Lo que se pretende ver es el desgaste de las suelas, en este caso de las pieles, y la hipótesis es la misma, checar que las medias de cada uno de los tipos de cueros sean iguales como hipótesis nula, o que al menos una de ellas sea diferente como hipótesis alterna. Algo importante que quiero que vean es esto. El número de tratamientos corresponde a las observaciones. En este caso son 4 tipos de cuero, A, B, C y D, y observaciones son 6 de cada uno. Entonces yo hice un reacomodo, aunque alguien me pudiera argumentar que en realidad no era necesario. Hice el acomodo, 4 tipos de cuero, las 6 observaciones, y lo resolvimos igual que los anteriores. Aquí sacando las sumatorias, aquí el número de observaciones que son 6, el promedio resultado de dividir ese entre el 6, acá la suma de todos los valores del renglón, la suma de todos los valores del renglón, y lo saqué así, la suma de todos los datos entre 24, que a veces le llaman un promedio global o promedio de promedios. La desviación estándar, que fue el resultado de restar el promedio muestral entre menos el promedio global, y al promedio global le pusimos signos de pesos para que este valor no se mueva. Una vez que lo tenemos y lo movemos hacia la derecha,
observamos que la sumatoria de los datos tiene que salir 0. Hasta ahí todo vamos bien. Y estos son los valores nuevamente elevados al cuadrado de los 24 valores originales. Y la sumatoria, finalmente aquí, voy a que se visualice eso, fue la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado menos el factor de corrección, que era la sumatoria de los datos al cuadrado entre el número total de datos 24. En este fue la suma de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, que eran los totales de tratamientos divididos entre n minúscula, que corresponde a cualquiera de estos valores, en este caso sería entre 6, y menos el factor de corrección que se utilizó hace ratito, la sumatoria de estos datos entre el 24, y arrojó ese valor. Quedamos en que este era la suma de cuadrados de tratamientos, este valor, menos la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamientos, menos este valor, y ya da 2056.5. Muy listos con esto. En el caso de la suma de cuadrados de tratamientos, ya lo tenemos aquí. Y K aquí representa el número de los métodos de ensamble, que era 4 menos 1, y nos da esa cantidad. En la otra, suma de cuadrados del error, y a esto que le llamamos grados de libertad, a esto y a esto, va a ser el 24 menos el 4, debe ser 20. Aquí tenemos estipulada la información, perdón, aquí me faltó dividir los cuadrados medios de tratamiento menos los cuadrados medios del error. Y tengo aquí indicado que la F para las especificaciones dadas es 2.71. Un vaciado de la información es esto, el 22.755. Aclaro que esta información está sacada del libro, pero hay una pequeña diferencia, hay una pequeña discrepancia. El que yo hice lo compruebo porque va a dar lo mismo que el que arroja directamente Excel. Le vamos a poner datos, análisis de datos, y quedamos que era análisis de varianza para un factor. Aceptar. En este caso voy a seleccionar los valores de el arreglo que ya hice, el reacomodo. Está seleccionado por columnas. El error que se va a permitir 5%, y nuevamente en una hoja nueva. Bueno, quiero que se fijen primero el dato al que queremos llegar. Es 22.755. Cuando le demos a aceptar, nos lo va a poner en otra hoja, pero vemos que sí, el valor F sí sale exactamente el mismo, 22.755. Nos da el valor de la probabilidad, el valor crítico para F. En caso de que alguna persona no quisiera hacer todo este reacomodo que yo hice en los de tipos de cuero, pudo haber hecho lo siguiente.
Aquí están acomodados, pero las observaciones quedamos que eran los valores aquí de los renglones, acá eran de las columnas. Vamos a hacerlo directamente aquí, pero vamos a hacer un cambio. Tenemos datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor, aceptar. Y el cambio que vamos a hacer es el siguiente, miren. Si voy a seleccionar los valores de aquí, pero consideren que las observaciones son así como renglón, como fila. Y aquí le voy a poner agrupado por filas. Todo lo demás es prácticamente igual. Y va a arrojar el mismo resultado. $22.755. La observación la hago porque de pronto en los ejercicios nos dan una información con un acomodo que si lo resolvemos así como ahorita no nos va a dar. Por ejemplo, viene un problema sobre dispositivos electrónicos y cómo afectan diferentes temperaturas. Algunas personas lo hicieron así directamente y resulta que no da el resultado correcto porque habría que hacer ese reacomodo de poner en este caso 4 tipos de dispositivos electrónicos que hay y hacia acá las temperaturas. Quien quiera hacer los valores de forma un poquito más rápida, vean que yo seleccioné este renglón en rojo y vienen siendo los datos de esta columna. Los otros van en negro, los terceros también van en rojo y es esta columna. Se puede hacer de la siguiente forma. Seleccionan estos 24 valores, van a copiar y al momento de quererlos pegar, vamos a seleccionar una opción que dice transpuesta. Se seleccionan esos valores de la transpuesta y los pegan aquí, automáticamente van a quedar ya acomodados. Es todo por esta ocasión. Les agradezco su atención. Muchas gracias.